How long was Neil Armstrong actually on the moon? When did Europe start speaking English? Did Marco Polo really go to China? CuriosityStream is the streaming service for all things history, plus science, wildlife, and more. What's the real story behind the Mona Lisa? We've got that. What caused the collapse of Rome? We know. Where did we find mankind's earliest ancestor? Come find out. For the holidays, give the gift of curiosity with 25% off gift cards for your curious cohorts. It's holiday shopping season at curiositystream.com/gift. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una tarde más de Hagamos un trueque. El día de hoy por acá en el norte, en Tijuana, hace un poquito de calor. Espero, no sé cómo esté por allá el clima, pero el día de hoy, hablando de cosas de calores, de intensidad, queremos platicar un poquito de lo que es el anexo 8 de Comercio Exterior en la Secretaría de Finanzas. ¿Cómo es en las entidades federativas el anexo 8? ¿Y quién mejor para que nos platique de este tema que la licenciada Ivette Quintana Milla, que aquí nos acompaña? Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Buenas tardes. Pues muy contenta, acá nos acaba de llover, estamos desde Oaxaca, entonces sí traemos climas totalmente distintos, pero muy contenta de estar con ustedes y poder compartirles este tema que nos apasiona muchísimo. Pues realmente va a ser un tema muy interesante. Estamos muy ávidos de conocer y que nos platiques del tema. Sabemos que actualmente las áreas de comercio exterior de todas las entidades federativas están iniciando muchas auditorías, ¿no? Entonces va a ser muy interesante que nos platiques en entender un poco qué debemos de hacer para prevenir. Y pues bueno, me gustaría para que continuemos y darte la voz en este trueque, presentar tu semblanza. La licenciada Ivette Quintanilla es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestra en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios Profesionales de Comercio Internacional, con una trayectoria de 12 años como servidor público en áreas centrales del AGA, del SAT, 15 años como litigante en varias áreas de Derecho y Comercio Exterior, con una trayectoria de 5 años en el área de docencia y capacitación profesional. Catedrática en la Universidad de La Salle, Oaxaca, en la licenciatura de Negocios Internacionales. Subdirectora del Anexo 8 de Comercio Exterior en la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca. Directora de la Unidad Especializada en Análisis Financiero del área de Comercio Exterior de la Fiscalía General de la República. Subadministradora de Subevaluación y Análisis de Riesgo en la Administración Central de Investigación Aduanera del AGA del SAT. Subadministradora de Asuntos Penales, Fiscales y Especiales en la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. Directora del área de capacitación de las empresas BRIT Coaching, BRIT Servicios Integrales y Profesionales, cursos y talleres virtuales. Encargada de la creación e investigación de contenido para la elaboración de cursos, talleres, diplomados y seminarios en materia de coaching y comercio exterior para el Instituto de Profesionalización del Estado de México y Grupo Empresarial IQ. Pues me encantaría que iniciaras. Bienvenida, estamos de polo a polo, así que aquí también tenemos a gente de toda la República y es un honor tenerte aquí y hacer un trueque. Bienvenida, Ivette. Muchísimas gracias, de verdad que el gusto es mío por esta oportunidad. Sí comentarles que efectivamente estoy ahorita dando también acá en Oaxaca clases y han sido ustedes una referencia importante para todos los alumnos. De verdad, hoy en los temarios ustedes son parte de esa referencia bibliográfica incluso
porque están entrando, o sea, se les recomienda a los alumnos que vean todos los cursos, las páginas. Son gente que están empezando, obviamente, y sus contenidos, además que son también para nosotros, obviamente, para estarnos actualizando, etcétera, pues evidentemente para los alumnos, todos esos chicos que están empezando en la materia, de verdad que les gusta mucho ver cómo nos estamos apasionando en todo esto, ¿no? Entonces, estas nuevas generaciones también son parte ya de todo este movimiento que están generando y sobre todo plataformas de libre acceso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ese tema, ¿no? Que están realizando, obviamente, TLC y Hagamos un Trueque. Gracias, Octavio. Gracias, Daniel. Gracias. Bueno, con esto pues vamos a empezar. Vamos a empezar con este tema. ¿Me van a ayudar ahí con la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Tú la puedes compartir. Si tú quieres, puedes compartir tu propia presentación, que es más fácil, así llevas tu ritmo. Bueno, en la parte de abajo te dice compartir pantalla. Sí. Un segundito nada más para abrirla. Sí, si necesitas, pero... Sí, aquí la tenemos. Bueno, déjenme ver por qué no. Aquí la tenía abierta, pero... De hecho, tienes varios colegas de Oaxaca. Está Ricardo Osorio saludando desde Oaxaca, desde donde estás tú, ¿no? Y hay diversos invitados de... Excelente, pues bienvenidos. Sí, ya nos están saludando. Si me apoyan ahí en ponerla, la verdad es que no sé dónde quedo aquí ya con la emoción. Gracias a todos. Bueno, vamos a empezar, con este tema interesante. Se está dando la apertura precisamente de estos anexos 8 de estas entidades federativas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Primeramente, vamos a hablar por qué la importancia de este tema hoy, por qué a partir de este año encontramos un poco más el tema de las entidades federativas. ¿Qué es lo que está pasando a raíz de este año, a diferencia a lo mejor del año pasado? Puede ser que las entidades federativas pues sí tienen presencia, evidentemente, pero este año se ha dado un fenómeno diferente. Derivado de todo esto que estamos viviendo, efectivamente, las entidades hoy están buscando una forma de atraer recursos. Entonces, los están también de alguna manera obligando, y una de las formas en las que van a empezar a traer recursos, pues es precisamente a través de la fiscalización. Esta fiscalización que a veces nos parece un poco extraordinaria, creer que las autoridades estatales puedan llevar a cabo un tema de comercio exterior. Entonces, incluso gente del SAT de pronto es que eso es imposible, las autoridades estatales no pueden hacer un tema de comercio exterior, esa es una facultad evidentemente otorgada a la federación. Sin embargo, pues no es así. Vamos a ver cómo llegamos a esta facultad que le concede el gobierno federal para las entidades federativas. Entonces, el primer punto es que las entidades se ven en la necesidad de buscar una estrategia para allegarse de recursos, y esa estrategia hoy por hoy empieza a ser la fiscalización a través de este anexo, a través de esta colaboración con el gobierno federal para empezar a realizar actos de fiscalización. El segundo punto importante es el tema de los beneficios. Hoy las entidades federativas se dieron cuenta de los beneficios que tienen al implementar estos temas de fiscalización, lo cual de pronto no entendían, no le tomaban mucha atención, consideraban realmente que era un tema mucho más, un poco de gasto, porque obviamente vamos a ver la implementación, vamos a checar la implementación del anexo 8 y vamos a encontrarnos que existen varios puntos en los que evidentemente necesitamos gasto, o sea, es un gasto, y así lo veían las entidades federativas como un gasto que realmente no había recurso, y esto muchas veces no les daba no veían el por qué implementar un área de comercio exterior, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya los beneficios, sí, muchas gracias, ya estaba también en ese tema, excelentísimo. Estamos viendo la siguiente, ahí estamos en el tema, creo que ya se ve, ¿verdad? La siguiente, por favor.
Entonces estamos en el tema de los beneficios. Entonces esta situación actual los hace voltear a ver dónde genero recursos. Tengo anexos 8, vamos a ver qué tal está el tema. Beneficios. Dentro del anexo 8, las entidades federativas tienen 2 rubros buenísimos, se llaman incentivos. Estos incentivos, ¿qué es lo que va a suceder? Van a tener el 100% de cifras cobradas, es decir, los actos de fiscalización que realicen las entidades federativas, todo lo que ejecuten y caiga a las arcas de la tesorería, a finanzas, va a ser el 100% para ellos. Es decir, notifican si el contribuyente, el importador dentro del procedimiento paga, se regulariza, etcétera. Entonces, lo que hace es esas cantidades pasan directamente a las arcas de finanzas al 100%. Otro beneficio que tienen también es todo lo que se embarga de bienes y vehículos también adjudicados van a ser al 100% para la entidad federativa. En el caso, a diferencia de la federación, las entidades no pueden enajenar, se quedan con esos bienes, pueden ser de libre disposición dentro de las administraciones, pero se quedan con tanto la mercancía, la pueden incluso donar, o el tema de los vehículos se los pueden adjudicar para ellos mismos. Otro de los beneficios es también el 100% de los créditos fiscales firmes, ¿sí? Que hayan sido cobrados, ejecutados, los van a tener también al 100%. Entonces, empiezan a ver que al realizar estos actos de fiscalización, que vamos a ver un poquito más adelante, van a tener el 100% de estas cantidades. Y viene otro punto también importante que hoy hemos mostrado a las entidades y que les está llamando mucho la atención, el llamado FOFIR, que es el Fondo de Fiscalización y Recaudación, que es un fondo participable, ¿sí? Que les otorga la Ley de Coordinación Fiscal y que básicamente lo están viendo como un premio a toda esta fiscalización que hace la entidad federativa. Les van a dar un porcentaje de estos rubros. ¿Qué es lo que les dan? 30% cifras virtuales. ¿Qué son las cifras virtuales? Bueno, básicamente son cantidades que no entran de manera física a las arcas de finanzas, pero sí cuentan. Es decir, en este caso tenemos los casos de abandono de mercancías y el caso de acuerdos conclusivos. Son cantidades que se establecen, se van sumando después de hacer todo este procedimiento que nos estipula el artículo 4 de la Ley de Coordinación. Hay cantidades que se entregan. Un ejemplo, en Oaxaca en 2018 se recaudó aproximadamente 35 millones y derivado, esos fueron incentivos que se entregan de manera automática mes con mes a la entidad. Y derivado del FOFIR se recuperaron aproximadamente otros 50 millones, así que la entidad recibió 90 millones de libre disposición, un recurso que pudo utilizar la entidad. Entonces, empiezan a ver las entidades que el fiscalizar obviamente sí es un ganar-ganar, o sea, tienen recursos. Este tema de FOFIR de verdad es un tema que nos llevaríamos también otra plática muy interesante que están siendo un tema muy interesante en las entidades, están obviamente buscando quién los asesore en estos temas porque están teniendo muchísimo recurso. El personal especializado también es otra razón de por qué las entidades federativas hoy el anexo 8 está despertando. A raíz de la transformación, a raíz de todos estos despidos que ha habido a nivel federal y no porque la gente no conozca los temas. ¿Qué está pasando? Que la gente de la federación, los que están en la Ciudad de México, que es el área central, se están yendo a trabajar a las entidades federativas. Y las entidades federativas están recibiendo gente con expertise para poder implementar estrategias. Los problemas que tienen las entidades federativas y algo que venimos aquí, nosotros implementamos de cero el anexo 8 en comercio exterior, porque obviamente no existía el tema, había un tema de fiscalización federal, pero no de comercio exterior. Y es que no hay personal especializado, evidentemente el tema de inicio que ven como que es mucho gasto crear toda una área, implementar dentro de las entidades federativas te piden crear un recinto fiscal, lo vamos a ver. Entonces, esta situación hacía que las entidades federativas pues realmente no se preocuparan por implementar estrategias, lo que hacían es irse más por tema de cartas de invitación. Entonces,
Hoy por hoy, esta incorporación que están teniendo todo este personal capacitado, pues les está dando fuerza a las entidades federativas. ¿Y qué va a pasar? La entidad federativa hoy va a fiscalizar para obtener recursos. Y entonces, evidentemente, nosotros que estamos ahorita ya en el tema afuera, pues tendremos que estar más alerta porque va a empezar este tema de fiscalización. De pronto me decían, oye, pero es que entonces va a haber duplicidad. La siguiente, por favor. Va a haber duplicidad, va a haber un tema complicado. Van a ver que no, de verdad las entidades federativas están bien organizaditas y van a ver que no pasa esa situación, no hay un tema de duplicidad. ¿Qué es el anexo 8? Obviamente es un documento donde el gobierno federal confiere estas facultades, ¿sí?, de comprobación a las entidades federativas para realizar ¿qué? Actos de fiscalización. Recuerden que la ley de coordinación trae todo un tema del Sistema Nacional de Coordinación, etcétera, etcétera. Hoy estamos viendo únicamente el tema de fiscalización y en específico en materia de comercio exterior. El anexo se denomina anexo 8 al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo nace? ¿Cómo llegamos a este anexo? Bueno, nosotros tenemos la ley de coordinación fiscal, evidentemente, que es la ley que faculta o que permite que las entidades federativas realicen actos de fiscalización federales. ¿A través de quién? ¿Quién las va a ejecutar? La autoridad estatal. ¿Okay? Entonces, la ley de coordinación fiscal del artículo 13 al 15, pues nos establece este procedimiento, esta facultad que le permite, evidentemente, ¿sí?, a la entidad federativa poder realizar a través de un convenio esta transmisión de facultades, ¿de acuerdo? Y recordando que, bueno, pues esta facultad viene del artículo 116 constitucional, pues obviamente para poder realizar esta colaboración que hace la entidad con la federación. Entonces, primeramente las entidades, los gobiernos, lo primero que tienen que hacer, porque aún hay entidades que no tienen anexo 8, lo primero que tienen que hacer es obviamente suscribirse al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal para poder entonces tener acceso o adherirse a este anexo 8. El convenio de colaboración administrativa en materia fiscal, pues obviamente habla de esta cuestión de colaboración a nivel federal de impuestos internos. El anexo 8, como su nombre lo dice, es un anexo a este convenio y ya en específico nos va a hablar acerca de las facultades que se van a otorgar en materia de comercio exterior. Para que exista y una fundamentación que sea fundado y motivado todos los actos que va a realizar la entidad federativa, sí o sí debe estar plasmadas todas las facultades del anexo 8 en el reglamento interno de la Secretaría de Finanzas. Y con esto se habilita entonces que aun cuando la facultad es federal, la ejecución de estos actos va a ser realizada por la autoridad estatal, pero tendrán que estar estas facultades evidentemente en el reglamento interno de la Secretaría de Finanzas. Entonces, el gobierno en el reglamento interno establece que el gobernador es quien va a firmar el convenio de colaboración, es quien va a adherirse, y esto lo hace a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se adhiere a este anexo 8 y le confiere las facultades el gobernador, en específico a la Secretaría de Finanzas, para que cree las unidades respectivas que puedan realizar estas acciones. Entonces, de esta manera, todos los actos que realicen las entidades, las autoridades a nivel estatal, van a quedar fundadas y motivadas porque obviamente ya están dentro de este organismo, de este reglamento, lo bajan a ese nivel. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el objetivo? Pues básicamente es fortalecer el combate a la introducción ilegal de mercancías, vehículos a territorio nacional y a la economía informal mediante esta participación del gobierno federal y las entidades federativas. ¿Qué es lo que sucede? A nivel federal, el SAT obviamente tiene a las desconcentradas. De acuerdo, las administraciones desconcentradas todavía dependen de la GACE.
y ellas son las que van a empezar a ver por sectores. En nuestro caso acá en Oaxaca pues nos corresponde la de Veracruz, sin embargo no hay personal, no hay la infraestructura para poder realmente fiscalizar de fondo las áreas, o sea, los estados. No es posible. Entonces, esta es una de las principales razones por qué la federación de alguna manera se apoya y pide esta ayuda y se hace una alianza con las entidades federativas precisamente para lograr esa vigilancia de mercancías de procedencia extranjera. Ojo, en las entidades federativas no estamos hablando del despacho, lo que es las funciones o las facultades que va a tener la autoridad para emitir actos de fiscalización son respecto ya, vamos a suponer, del post-despacho, es decir, no se mete con cuestiones de importación, de exportación, es obviamente básicamente ver que la mercancía esté legal en el país, es la legalidad de la mercancía, el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, eso es lo que le da la federación, le otorga a las entidades para poder revisar las mercancías. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son esas facultades? El anexo 8, entre otras, estas son las más importantes y se van a dar cuenta, de verdad, yo cuando hace 3 años empezamos a implementar el anexo 8 en la Secretaría de Finanzas, cuando vimos el anexo, yo no lo podía creer, digo, la verdad es que he estado en áreas centrales, etcétera, y decía, bueno, ahorita las entidades, empecé a ver las facultades, dije, la entidad tiene facultades de casi 4 centrales y de 2 generales, o sea, es increíble el poder que tienen las entidades federativas, ahorita lo vamos a ver, respecto de lo que pueden fiscalizar. Sin embargo, no se ha visto en magnitud este poder, pues por lo que les comentaba, porque no han visto de alguna manera los beneficios, lamentablemente, y eso fue algo que nos ocurrió acá en Oaxaca ya el año pasado en diciembre. Cambian, llegan otras personas y lamentablemente no conocían del comercio exterior y eso frena bastante. Llevábamos muchísimo avance, ya está la unidad instalada, están las acciones, está todo el tema. Fuimos de hecho parteaguas, ahorita vamos a ver el proceso que hicimos para implementar el anexo 8. Fue parteaguas para otros estados tomado por el SAT y sin embargo la gente que llegó en esta Secretaría de Finanzas no sabe absolutamente, es más, creo que ni sabían que existía el comercio exterior, la verdad, lamentablemente es así, y pararon el proyecto. Entonces, esas son cuestiones lamentables porque el estado de Oaxaca necesita evidentemente este tema, ya lo comentaremos más adelante, y muchos estados también, ¿no? Entonces, ¿qué facultades tenemos? Facultades, obviamente, es la verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras respecto o derivadas de esta introducción al territorio nacional, ¿no? De mercancías, vehículos de procedencia extranjera. Aquí tenemos una excepción, no podemos fiscalizar o no se pueden fiscalizar en el tema de aeronaves, ferrocarriles y embarcaciones. Todo lo demás sí es posible. Entonces, es viable la opción de este cumplimiento, verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, en general, ordenar y practicar visitas, auditorías en el domicilio fiscal, sucursales, centros de almacenamiento, distribución, comercialización, tianguis, lotes en donde se realice la exhibición para venta de mercancías, mercados sobre ruedas, puestos fijos, semifijos, o sea, se dan cuenta en pie, o sea, es un menú ahí de lo que puede uno empezar a hacer. Entonces, en específico en esta fracción, en este numeral 2, lo que se hace pues son las visitas domiciliarias que nosotros las conocemos como rápidas, ¿ok? Las de comercio exterior, que son evidentemente la localización de ciertos lugares donde se vende mercancía, ¿sí? Y al momento de llegar a solicitar y pedirles que acrediten la legal estancia, pues evidentemente no lo tienen. Aquí en Oaxaca, después, en Oaxaca, obviamente, el punto crítico que encontramos y que de veras cuando llegué me fui de espaldas, es que, no sé en otros estados si sea así, aquí hay boutiques con ropa de paca.
O sea, en plazas comerciales hay tiendas donde te venden la ropa de paca colgadita. O sea, olvídense, yo soy de la Ciudad de México, está el tianguis y ahí vas y la ropa de paca de a 100 pesos, etc. Bueno, acá en Oaxaca tenemos esa maravilla que vas y está el lugar y te venden la ropa de paca colgadita. Entonces, no facturan, no te aceptan tarjetas, todo es en efectivo. Es un tema de verdad que localizamos y dijimos, bueno, esto es una barbaridad. Indudablemente tenemos que hacer algo, se empezaron a hacer análisis de riesgo y sobre todo la protección que nosotros buscamos y la estrategia que nosotros implementamos, que creo que le hace falta también un poco al SAT. El SAT lo que ha estado haciendo es la estrategia del acoso a todos los que están en el padrón y en el RFC, o sea, a todos los que están dados de alta, los que tienen padrón, evidentemente son a los que toman y están ahí duro y dale. Ya vimos ahorita las últimas reformas, todavía ni tenemos el NICO, ya tenemos ahí encima la sanción. Entonces, realmente es un tema de persecución incluso. Pero esto les voy a decir realmente la razón, porque no hay gente que sepa hacer un análisis de riesgo, una estrategia aduanera. Y la estrategia aduanera que nosotros implementamos acá en Oaxaca no era irnos contra esas personas. Sí hay que revisarlas, sí es parte de la fiscalización, que estés verificando el cumplimiento de sus obligaciones. Pero sobre todo era todos esos informales que afectan a todos aquellos que aquí en Oaxaca, en el ejemplo de Oaxaca que les puse, pues sí están las tiendas, están dados de alta, etcétera, y a los dos locales tienen estas tiendas que se abarrotan, no te dan factura, no nada, y ahí están. ¿Qué pasa con la protección de nuestras mujeres artesanas? Pues obviamente ellas hacen blusas, las bordan a mano y está el centro lleno pues de blusas chinas. Y trae la blusa, es la misma, pero pues está el estampado, te las dan a 200 pesos y nuestras artesanas aquí, nuestras mujeres oaxaqueñas, pues evidentemente están en 600, 800 pesos y no se venden. Entonces, ese tipo de circunstancias fue las que nosotros en este anexo, en esta investigación, todo este tema de análisis de riesgo, pues fue lo que propusimos. O sea, realmente ir en contra de esos informales, y es lo que en general deberían de hacer todas las entidades y en general el SAT, ¿no? Independientemente de si está revisando pues el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, esta facultad es precisamente para eso, esa que acabamos de leer, el numeral 2, es para ir en contra de esas personas que están en los tianguis, que te están vendiendo la gorra, el lente, los videojuegos, todo esto, la piratería, etcétera, y estos locales efectivamente que están vendiendo, acá abren la puerta, están vendiendo Victoria's Secret, están vendiendo todas estas cosas que se dan su viajadita allá a San Francisco, etcétera, y bueno, pues ahí está este tema tan impresionante que tenemos acá en Oaxaca. Llevar a cabo revisiones de gabinete. Entonces se empiezan a dar cuenta que si trae power, o sea, trae poder la entidad federativa. Puede revisar, puede hacer visitas domiciliarias profundas o rápidas. Ahorita les explico por qué estos conceptos, porque obviamente son parte de ese tema. Los anexos 8 se pueden aplicar en todos los estados, todos los estados. Todos los estados pueden tener anexo 8 siempre y cuando estén adheridos. Creo que el 100% están adheridos al sistema de coordinación fiscal, tienen los convenios y pueden tener el anexo 8 en todas las entidades, porque ahí veíamos una preguntilla. Realizar la verificación de vehículos en circulación y mercancías en transporte. Entonces, las famosísimas OVT las pueden hacer, las podemos hacer también en las entidades federativas. Se da mucho, y por ejemplo allá en Baja California pues hay un anexo 8 y realiza también mucho el tema de los vehículos que entran con permiso temporal y bueno, pues verificas que efectivamente estén en tiempo, y si no, bueno, pues los embargas, y ese es un tema que se puede quedar la entidad. Sin embargo, desconozco si está aplicando ese bien, se lo queda, pero no hay un ingreso, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, eso si lo aplica al FOFIR, le va a traer un ingreso. Desconozco si evidentemente esté haciendo este reclamo de esos recursos por todo ese esfuerzo que está haciendo a través del FOFIR. Entonces, igual investigarlo, y si no, pues ahí vamos para que bajen el recurso. Al final tenemos una tablita de las entidades federativas que ya tienen anexo, que lo tienen y no lo están operando, o que no lo tienen, para que puedan ver ahí el
tema. La siguiente, por favor. Entonces, pueden también tener este tema, evidentemente, de estar verificándose la verificación de vehículos en circulación y mercancías. Y eso en entidades, en el caso acá de Oaxaca, pues también hay mucho mercado, porque pues vienen los extranjeros de turismo y vienen acá a turistear, dejan el vehículo, se regresan y aquí lo dejan. Hicimos una investigación en un año, 2 años que estuvimos investigando este tema. Bueno, ya teníamos ahí todos los vehículos, pues más de los 180 días y seguían, y de hecho siguen los vehículos aquí, pero como no hay quien fiscalice, ¿no? Obviamente los vehículos aquí siguen, ¿no? Y es un tema, les repito, que las entidades federativas están perdiendo recursos y que también el hecho de fiscalizar no lo tenemos que ver como simplemente el hecho de que están queriendo asfixiar al importador, al contribuyente, ¿no? Es también parte de todos aquellos que sí están tratando de hacer algo bien y pues estos negocios que no pagan impuestos, nada, pues es una afectación, evidentemente. Entonces es parte de lo que también la fiscalización tiene que hacer. Pueden obviamente decretar el embargo precautorio, es decir, hay un procedimiento del 151, un PAMA, sí. Se puede también, están facultados para iniciar PAMAs, obviamente el correcto cálculo de pago de impuestos, etcétera, porque derivan obviamente de estos procedimientos, de las visitas del propio PAMA. Tienen facultades para temas de clasificación arancelaria. Obviamente, como tienen el tema de los PAMAs, pues en su caso tendrán que hacer también un tema de clasificación. También están facultadas las entidades federativas, pueden imponer multas, infracciones, y en el último párrafo que viene dentro del anexo, pues nos dice las demás que se requieran para el ejercicio de las facultades delegadas en este anexo. Entonces, realmente las entidades federativas tienen un menú, es un buffet surtido, tienen muchísimas facultades. El punto es, les repito, que actualmente pocas entidades federativas los están llevando a cabo, porque lamentablemente las entidades que están operando utilizan el área de, la que sigue, por favor, utilizan el área de fiscal y ponen a la gente de fiscalización, de auditoría a realizar estas operaciones. Entonces, pues realmente no es lo mismo, o sea, partimos de ciertos principios básicos, ahorita lo van a ver, pero finalmente la materia es muy técnica. Entonces, lo que hacen las entidades federativas, pues se van por algo seguro, como son las cartas invitación, y esa es la forma. El Estado de México tiene cantidades impresionantes de recaudación y cobra de FOFIR bastante, pero el 90% es la carta invitación, o sea, y la carta invitación no está considerada como un acto de fiscalización, es una invitación que establece el Código Fiscal. Entonces, sin embargo, pues eso les ha funcionado, pero no realizan en sí gabinetes, no realizan visitas profundas. Otras entidades se van también mucho al tema. How long was Neil Armstrong actually on the moon? When did Europe start speaking English? Did Marco Polo really go to China? CuriosityStream is the streaming service for all things history, plus science, wildlife, and more. What's the real story behind the Mona Lisa? We've got that. What caused the collapse of Rome? We know. Where did we find mankind's earliest ancestor? Come find out. For the holidays, give the gift of curiosity with 25% off gift cards for your curious cohorts. It's holiday shopping season at curiositystream.com/gift. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. De vehículos, sobre todo las entidades que están en la frontera, suben sus recursos, sus incentivos por únicamente todo este embargo de vehículos. Entonces, no en sí realizan estrategias de fiscalización. O sea, es un tema un poco complicado, ¿no? O sea, no están metiéndose al fondo.
Los actos de fiscalización, obviamente ya vimos las facultades que tiene este anexo 8, que son bastantes. ¿Cómo las va a ejecutar? ¿Qué actos de fiscalización va a tener o va a ejecutar o nos van a ejecutar estas entidades federativas? Se dividen en dos. Obviamente la entidad federativa, ahorita vamos a ver que se rige por estrategias, por lineamientos que le establece el SAT. Ahorita en la implementación vamos a ver cómo operan estos anexos de manera interna. Son dos tipos de actos. Los actos sustantivos son la revisión de gabinete. Ok, tenemos la revisión de gabinete y las visitas domiciliarias profundas, ¿de acuerdo? La revisión de gabinete es, estos dos procesos son exactamente como el proceso fiscal, es decir, revisión de gabinete, que es el artículo 42, fracción segunda, la visita domiciliaria profunda, el 42, fracción tercera, y se llevan exactamente como en materia fiscal. Algunas entidades, como ya traen práctica en este tema, en lo fiscal, pues obviamente realizan esas mismas opciones para materia de comercio exterior. Estos dos procesos, para poder ejecutarlos, la entidad federativa debe de seguir un proceso y este proceso tiene que solicitar al SAT, primeramente, enviar el RFC para saber si no está siendo ya fiscalizado por el propio SAT, alguna general, las SADACES. Entonces, aquí está el tema en el que muchos preguntaban, oye, ¿se duplican? No se duplican porque sí hay una coordinación entre las entidades y el SAT. Sí, hay una coordinación. Entonces, primeramente la entidad federativa, si detecta esta empresa y le va a emitir una revisión de gabinete o una visita domiciliaria profunda, que es el 42 fracción tercera, lo primero que tiene que hacer es preguntarle al área central si ya alguna otra área a nivel federal hay algo que esté obviamente ya iniciado. Y una vez le dicen no hay nada, entonces lo pasa. Hay que entregar todo un expediente de la investigación, se pasa al Comité de Programación de Comercio Exterior, que están en cada una de las SADACES. Las SADACES, dependiendo de la localidad, ellos son el Comité de Programación de Comercio Exterior de las entidades y entonces se somete. Hoy en día es de manera virtual, expones el caso, mira, tengo este RFC, está en esta circunstancia, etcétera, etcétera. Si lo ven viable la entidad, la DACE, que es el comité, pues te da el palomazo y entonces sí procedes ya a emitir tu orden y a seguir todo el procedimiento. Pero en este caso aquí es donde encontramos el punto que no puede haber una duplicidad, ¿de acuerdo? El segundo rubro son los actos de presencia fiscal, que son ya las visitas domiciliarias rápidas o conocidas como de comercio exterior, que las encontramos reguladas en el artículo 42, fracción quinta del Código Fiscal, que son las que veíamos que podemos hacer en estos locales, en el tianguis, en estos mercados, donde evidentemente no hay un aviso. O sea, tú haces tu investigación de campo, generas la estrategia, programas y entonces ejecutas, mandas la orden a estos lugares. Evidentemente el 99% de la experiencia que tengo que se va a estos lugares, la gente que está en el mostrador pues son empleados, nunca aparece el representante, nunca hay quien dé la cara en estos casos. Notificas la orden de verificación y pues obviamente procedes a hacer el inventario y llevas la mercancía al recinto fiscal para iniciar el PAMA. No se presenta nadie porque recuerda que esta mercancía no solo es un tema administrativo, también estamos frente a un tema de contrabando. Entonces, realmente esta gente cuando ya se ve sorprendida, pues sabe que pierde la mercancía y no se va a personar ante la autoridad, ante la Secretaría de Finanzas o el área que hayan designado, pues obviamente para hacer algún reclamo, meter escrito de pruebas, etcétera. No lo hacen porque la mercancía evidentemente pues es ilegal, ¿no? Verificación de mercancía en transporte y de vehículos. Normalmente la estrategia que se hace en las entidades federativas, pues se establece de la entrada del Estado
aquí en Oaxaca solamente hay una entrada y una salida, entonces ahí entran todos los camiones, los tractos, etcétera, es el mayor flujo y se establece en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues un operativo para obviamente empezar a ver o a detener estos vehículos, vehículos que se vean extranjeros o los vehículos para revisar evidentemente la mercancía. Recordemos que en estas órdenes de verificación no podemos obviamente detener el vehículo y abrirlo y ver qué mercancía tiene. Por eso la importancia y esta noticia que a lo mejor muchos no conocen es que las entidades federativas también tienen su recinto fiscal, es decir, su aduana chiquita. Ahorita lo vamos a ver. Y ya llevan obviamente estos tractos, los llevan a estos lugares para entonces sí, ahí obviamente hacen el traslado, se hace toda la documentación, se lleva a este recinto fiscal que es de la Secretaría de Finanzas y entonces ahí se procede obviamente a bajar la mercancía, hacer el inventario, la clasificación, el PAMA, etcétera, todo el procedimiento de estas mercancías. Obviamente se revisan para ver en el caso de que, bueno, muchas veces no necesariamente ya cuando estás en la entidad no es el pedimento lo que buscas, sino a lo mejor la factura del CFDI de traslado, ya de compra-venta, porque recordemos que ya estamos de manera interna, o sea, ya pasó por la aduana. Ya está, entre comillas, ya está legalmente en nuestro país, pero bueno, lo que hacen los anexos, pues es revisar efectivamente que haya sido así, que esa mercancía esté legalmente en el país y se haya sujetado a las formalidades del procedimiento, haya pasado por este despacho aduanero. Hacemos PAMAS también, se hacen los PAMAS, obviamente derivado de estos procedimientos que es la visita rápida y la OBT, pues obviamente se inicia el procedimiento para darle el término legal al representante en el caso de que así sea y bueno, pues llegar a una resolución. Estos son los actos que realizan. No hay más actos. Estos son los actos sustantivos, los actos de presencia fiscal y los que llamamos otros, que en el caso de la carta de invitación no es un acto de fiscalización. No es porque obviamente es una simple invitación fundamentada en el Código Fiscal, artículo 33, fracción tercera, se les hace una cordial invitación, se establece obviamente la irregularidad. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que es obviamente te dan la mano para luego jalarte. ¿Por qué? Porque primero te dicen, por favor cumple, tienes 25 días, no lo hiciste, te voy a mandar otra invitación. Ah, no lo hiciste, pues ahora sí va el acto de fiscalización y viene la revisión de gabinete. Entonces, obviamente pero ¿por qué la novedad o por qué el 90% de las entidades emiten cartas de invitación? Porque es una forma rápida, ¿sí? Obviamente, pues ustedes saben que nos llega a todo el contribuyente, a los importadores, nos llega un tema de carta una invitación o simplemente que diga SAT o finanzas, etcétera, y pues lo que haces es buscar la manera, pues lo que hacen es pagar y obviamente eso es un recurso que obtienes de manera rapidísima, ¿no? También tienen otras opciones como es la recepción de puestas a disposición en los estados, obviamente a través de la jurídica, las desconcentradas jurídicas, pues estos bienes, tanto mercancía como vehículos que están por un proceso penal que se ponen a disposición de las entidades, de las autoridades aduaneras, pues van a tener este procedimiento, se inicia el procedimiento, se notifica al propietario y muchas de las veces, más bien el 90% de las veces cae en abandono. Entonces, ¿por qué las entidades lo hacen? Porque acuérdense que cuando vimos los beneficios, parte de las cifras virtuales que te aumentan bastante el dinero son los abandonos. Solamente te quedas con el vehículo, si sirve lo usas, si no lo mandas obviamente a destruir y finalmente la clasificación arancelaria o el monto del crédito fiscal pues es lo que te va a jugar en estas cifras, ¿no? La que sigue, por favor. Es lo que básicamente pues te va a jugar con esas cifras. Entonces, esos son los actos, las facultades, son los actos que realizan las entidades federativas. No tenemos acceso todavía a auditorías electrónicas. En algunos estados pues ni siquiera tenemos buzón tributario, que es también una complicación, sobre todo para el tema de las notificaciones. Pero básicamente esos son los actos que están hoy realizando las entidades federativas y los vas a ir realizando de acuerdo al estudio, al análisis de riesgo que realices en tu entidad.
Acuérdense que no solamente es fiscalizar, hay que ver temas políticos, temas culturales. Acá en Oaxaca, pues haces tantito y nos cierran todo. Acá los paros son uno cada media hora, ¿verdad? Entonces, todo eso nos juega y tenemos que ver también esa parte. O te van y te cierran el recinto fiscal y se acabó la fiscalización. Entonces, prácticamente ese es el menú de los actos de fiscalización, pero tienen que hacer el secretario de Finanzas, el director del área de comercio exterior, pues un análisis para ver por dónde se tiene que mover y qué es lo que sí puede hacer y que también no sea un riesgo. Les voy a contar cómo implementamos el anexo 8 en Oaxaca y que la verdad nos da mucho gusto porque este proyecto, esta forma de implementarlo, se tomó por parte de la GACE, de la CAC, que es la administración central, que es la que ve, ahora vamos a ir viendo, quién ve estos temas ya a nivel SAT. A nivel SAT es solamente la entidad federativa, firma el gobierno, cae a la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas tiene que hacer un área especial, en nuestro caso era Dirección de Comercio Exterior, ¿de acuerdo? Teníamos ahí un director, el maestro Juan Manuel Iturbe, que estaba ahí de director, y en el caso del SAT, en el SAT es en la Administración General de Comercio Exterior, de Auditoría en Comercio Exterior, que es la GACE, y la central que ve estos temas hasta el día de hoy es la Administración Central de Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior, la CEACE, ¿no? Ellos son los que tienen el tema, ellos son el enlace entre la entidad y el SAT. ¿Okay? Ellos son obviamente los que están viendo este tema. En el tema para la aprobación de incentivos y recursos, pues es el tema de la entidad con esta unidad y la UCEF, que es la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que te autoriza y te manda los dineros a las entidades federativas. Entonces, este modelo se está utilizando y se utilizó en algunas otras entidades que también quieren arrancar este anexo 8 y básicamente el primer punto, entonces entidades que todavía no tienen sus anexos 8, lo que tienen que hacer primero es suscribirse obviamente al convenio y adherirse al anexo. Eso es de primera instancia, lo tiene que hacer el gobernador, tiene que estar publicado en el Diario Oficial, en la Gaceta del Estado, que es lo primero. ¿De acuerdo? Número 2, contar con suficiencia presupuestal. Porque eso sí, de entrada, contar con esta suficiencia, una vez que empiece a correr aproximadamente de 4 a 6 meses, que el incentivo se baja mes con mes, empiezas a tener un dinero para poder obviamente recapitalizar el área. Entonces, ese es un punto. Número 3, el vínculo de comunicación con el SAT y las entidades federativas. Entonces, tienes que hacer obviamente ya este vínculo para empezar a trabajar. Y bueno, pues ahí obviamente ya, oye, mira, soy la entidad fulana, ya tengo mi convenio, ya tengo mi anexo, voy a empezar a trabajar y obviamente se apertura, se hacen enlaces para empezar a trabajar este tema. Crear el área en la Secretaría de Finanzas. Obviamente esta cuestión es un organigrama para ver qué gente vas a necesitar para operarlo. Tienes que bajar, obviamente, empezar a ver que estas personas tienen que darlas como servidores públicos, tener el cargo de servidor público, porque recuerda que van a hacer actos de fiscalización. No se vale tener de honorarios, porque muchas veces dice la entidad, no meto de honorarios y la gente que empieza a trabajar no es un tema viable, ¿no? Habilitación del recinto fiscal. Este tema se hace en coordinación con la AGA y con la CAC y es precisamente tener un lugar, te mandan un lineamiento donde tienes que cumplir con un área, es una bodega con ciertos lugares, la dimensión. Tiene que tener circuito cerrado, tiene que tener un área de plataforma, un área cerrada para guardar las mercancías, tienes que tener un área obviamente para trabajo de operación. Entonces, esto y es porque obviamente al momento de embargar las mercancías en las visitas rápidas, pues la mercancía o el vehículo tiene que llevarse a este lugar que es donde vas a guardar las mercancías y ahí se hace el procedimiento. Entonces, fíjense, hasta es extraordinario, ningún área del SAT tiene esto, o sea, las entidades tienen su aduana chiquita, que yo les decía,
O sea, voy a tener mi aduana chiquita y ahí es donde obviamente vas a hacer todo este proceso de hacer todo lo que es la clasificación arancelaria, etcétera. Entonces, las entidades federativas tienen este recinto. La que sigue, por favor. Contar con el marco jurídico interno, esto es muy importante. Entonces, estas etapas, de esa manera puedes ir creando el anexo, en las entidades. Entonces, contar con el marco jurídico interno, que obviamente tienes que mover internamente todas las áreas que estén, pues mover el reglamento. No solamente vas a crear el área de comercio exterior, sino también tienes que ver que esas facultades a dónde impactan, a qué otras áreas, a la de cobro, a la de recursos, a la de ingresos, porque tiene que quedar todo conectado. Entonces, de verdad, nosotros acá fue toda una red que tuvimos que hacer para que estas facultades no solo es abrir la unidad y que queden ahí, sino que todas las otras áreas que eran obviamente del proceso de ejecución, el área de cobranza, el área... ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. De recursos, etcétera, la dirección de fiscalización tuvieran una vinculación con esta área y pudieran obviamente tener el fundamento legal para obviamente sobrevivir, o sea, y que en el momento del acto de fiscalización, que aún cuando viene fundamentado a nivel federal, acuérdate que todos estos actos utilizan ley aduanera, o sea, no hay un cambio, no se utiliza regulación interna, más que el reglamento es única y exclusivamente para facultar a la autoridad, pero todo el fundamento de cada uno de los actos es federal, es lo mismo que se hace en la federación. Solicitud de sistemas y aplicativos, obviamente este tema, tenemos acceso a aplicativos que se tiene que hacer esta solicitud, que es Extranet, el eRoom, BUSEM, el sistema que maneja se llama CIACE, que es el Sistema Integral de Auditoría de Comercio Exterior. En este es el vínculo, ahí todos los actos que realices los tienes que subir y ojo, para poder emitir la orden de embargo, las actas, los oficios de observación, las resoluciones, no creas que tienes en tu computadora los oficios y préstame el machote aquel y lo cambio, no. Todo está cargado en el CIACE. Tú tienes que subir tu acto y ahí se va, dependiendo de la clave que hayas designado para ese acto, si es una visita domiciliaria profunda, si es una gabinete, te va desplegando obviamente todos los documentos que vas a ir utilizando y se van ahí, pues es un repositorio que tiene acceso las 24 horas del día el SAT. Entonces, obviamente, pues aquí también no se da de que, oye, emití una orden de embargo, híjole, ¿sabes qué? Que me equivoqué, por favor, cancélala, bórrala, no es viable, no es posible, o sea, hay mecanismos, pero todo queda registrado en este sistema. Obviamente se comparten sistemas federales a las entidades para poder realizar los análisis de riesgo, o sea, las entidades tienen acceso al padrón de importadores, les otorgan el padrón de importadores de la localidad. ¿Ok? Aquí obviamente pues tenemos alrededor de 450, o sea, muy poquitos importadores registrados, obviamente, ¿verdad? Entonces, ese es partimos de esa base, se tiene consulta remota de pedimentos, todos estos aplicativos te los dota el SAT para que puedas hacer tus análisis de riesgo. Entonces, si traes experiencia, de verdad que haces unos análisis, las autoridades hacen un muy buen análisis y no están nada más molestando ahí a los contribuyentes por cuestiones que así se está fundamentando este tema, pero tienen que conocer. Implementación de los lineamientos y estrategias de operación, es decir, todo lo que hace la entidad federativa está regulado. No hay cosa que puedas hacer sin que haya un lineamiento. Es decir, hay un lineamiento para las revisiones de gabinete, estrategias. Hay estrategias para las visitas domiciliarias. Hay estrategias para las puestas a disposición. O sea,
todo tiene estrategias, todo tiene lineamientos, es decir, no es esa parte, y creo que es positiva porque no se presta la interpretación de la entidad federativa a decir, es que creo que debe hacerse así este procedimiento. No, la federación a través de la CIACE tiene muy controlado ese tema. Entonces es interesante. Les falta un poquito de actualización. Sin embargo, el proceso que la entidad federativa hace, por ejemplo, una revisión de gabinete, es exactamente el mismo que hace una área del SAT. O sea, las etapas, el proceso es el mismo. Entonces, si tú litigas el tema federal, sin problema tienes para litigar el tema estatal, simplemente no te va a llegar un requerimiento, una orden por parte de un área del SAT, sino por parte de finanzas. Pero es exactamente lo mismo. El acto de fiscalización que emite la entidad es un espejo en cuanto a procedimiento, etapas de la federación. Entonces, esto es muy importante y te ayuda, obviamente, a llevar ese control y van de la mano, son exactamente lo mismo. Y finalmente el POA, que es ¿cómo trabajan las entidades federativas? Trabajan a través de un programa operativo anual. Es decir, cada año aproximadamente por el mes de octubre, noviembre, la CIACE te pide cuántos actos vas a realizar. Entonces, tú más o menos de acuerdo al estudio, al análisis que hiciste de tu entidad, pues obviamente dices, bueno, evidentemente voy a hacer 40 actos de presencia fiscal y 30 de sustantivas, que son las gabinete, visita, y obviamente pues empieza nuevamente, tienes que trabajarlo durante todo el año. Si tú pones en un año, en 2019, 40, no puedes bajar el año siguiente, por lo menos tienes que aumentar uno y tienes varios factores ahí de medición que es el TAE, que son estrategias que tienes que ir checando para ver la viabilidad de los actos de fiscalización. Entonces, en estos temas, la que sigue, por favor. Evidentemente, pues tienes tu estrategia, ¿no? Entonces, estos pasos son con los que nosotros implementamos en Oaxaca el área de comercio exterior y que fue tomada también por parte de la CIACE para poder pues presentárselo a otros estados que realmente luego no saben ni cómo empezar o por dónde empezar. Aquí estás viendo en tu pantalla el estatus de las entidades federativas. Hoy están así, firmadas y operando, son 19 entidades. En proceso de inicio de operación, nuevamente ya firmadas, pero no se está operando por la situación que les comento, pues ahí estamos, que es Hidalgo, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. También tenemos, ya están firmadas, pero están sin operar, pero incluso ni siquiera todavía tienen un avance en cuanto a la integración del anexo, pues es Aguascalientes, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala. Y sin firma, o sea que no existe, o sea, no hay ni posiblemente convenios, sí, porque sí manejan las entidades como que es más dado el tema fiscal. O sea, casi todas las entidades buscan eso porque es mucho más fácil, el recurso les llega también muy bien, pero no tienen anexo 8. Entonces es Campeche, Durango, Querétaro, Morelos, Quintana Roo. Las razones obviamente pues hay muchísimas, entre políticas, económicas, presupuestales, etcétera. Entonces realmente es un tema. La que sigue, por favor. Este es un modelo de lo que es el POA. De esta manera se establece obviamente cómo se va a ir trabajando durante todo el año. Tenemos ahí los actos sustantivos, los de presencia fiscal, y exactamente esto es lo que nosotros mandamos. Yo, por ejemplo, todavía antes de salir en el año pasado, pues obviamente se estableció cuántos actos se iban a hacer durante el año. Tú los vas midiendo, obviamente, conforme vas teniendo. Acuérdense que también tienes que tomar en cuenta los tiempos de cada una de los actos de fiscalización. Estos actos de fiscalización, la verdad es que a lo mejor si después nos invitan para darlos uno por uno, porque sí es un tema, o sea, no acabamos con esto, pero creo que a veces vale la pena cada acto, cómo lo está viendo la autoridad, cómo lo elabora, tenemos el procedimiento de cada uno de estos actos, pero bueno, pues no acabamos, ¿verdad? Pero estos son esta es la forma, y les repito, son los actos que realiza o por los cuales a lo mejor nos llegaría a un requerimiento por parte de la entidad federativa. La que sigue, por favor. Ya estamos en las últimas, la mitad. Estas se las quise presentar, pues obviamente para que vean ahí el tema, cómo se está trabajando
los estados, básicamente fíjense que se van mucho, ahorita las entidades federativas se van muchísimo por el tema de los actos sustantivos. O sea, no les gusta el tema operativo y es de veras tan, pues a mí sí me gusta porque vas y es vivir la adrenalina, ¿no? O sea, tiene un tema, pero bueno, a muchas entidades por el personal, etcétera, pues obviamente no tienen este tema, ¿no? Creo que no ha avanzado. Nada más para que puedan ver ahí también, pusimos el organigrama. Bueno, miren, esto es un análisis de riesgo que se hace. Hay dos análisis que tienen que hacer las entidades. Uno es obviamente en tema de empresas regulares, es decir, tú tienes que tener un control y saber qué hay en tu entidad, conocer tu entidad. Cuáles son los temas, si hay turismo, si no hay turismo, cuáles son los riesgos que entra, que sale. Y en este caso nosotros obviamente hicimos de Oaxaca pues este análisis, que cuántos contribuyentes hay, cuántas empresas registradas, IMES, cuántas certificadas. Obviamente si tenemos, en nuestro caso tenemos una aduana, está en Salina Cruz, pero bueno, pues obviamente no es una aduana tipo 1. Y obviamente las acciones que se pueden realizar, ahí tú perfilas el análisis y pues son revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y operativos, tal vez conjuntos con la aduana. Este es un punto importante, no son enemigos, o sea, realmente si hay una buena coordinación y en tu entidad tienes una aduana, pues puedes trabajar de la mano, ¿no? Se puede trabajar de la mano con ellos y de veras que se hace un tema importante porque, bueno, pues obtienen muchos recursos de la entidad, también se ayuda a todos aquellos a acabar sobre todo con los irregulares, no estar ahí ahorcando a los que están dados de alta, ¿no? La que sigue, por favor. Y este es otro análisis, este es de las irregulares, que esto es lo que les digo que tienen que hacer las autoridades fiscales, esto es lo que tienen que hacer las entidades, más aquellos que están realmente regulados, que sí hay que cuidarlos, pero nuestro foco es lo que está irregular, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues las acciones pueden ser embargos de mercancía en los establecimientos, embargos de vehículos, adjudicaciones de vehículos, cartas de invitación y sobre todo también pensando en qué acciones, acuérdate, te suben tus niveles en cuanto a incentivos y en cuanto a FOFIR, ¿de acuerdo? Y finalmente creo que ya nada más me queda ahí una, que es el tema de el organigrama. Bueno, este es el organigrama que se presentó, obviamente. Digo, al inicio fue la mitad, porque pues sí es demasiado. Este es el ideal, que son las áreas. Tú tienes que tener tu director. Yo en mi caso estaba encargada del área de programación, que realmente es el área que va a generar todos los actos, que tiene la comunicación con el SAT, tiene los sistemas, que es la de programación, y entonces esta área le va a enviar todos los actos, ya sean sustantivos o de presencia fiscal, a estas áreas para que los empiecen a trabajar. Tenemos el área de recinto fiscal, debemos tener un supervisor o subdirector de recinto fiscal y perito clasificador y perito contable, porque acuérdate que haces PAMAS y tienen que ir, pues obviamente muy bien. Este es el ideal de un área de comercio exterior para que funcione bien, ¿sí? Y obviamente se puedan hacer todos los mecanismos. Creo que ya no tenemos ahí otra, ¿verdad? Me parece que ya no. Ok, entonces, bueno, en general eso es el anexo 8, las facultades que tiene, los actos de fiscalización que puede hacer la autoridad, cómo lo pueden implementar, algunos tips obviamente para trabajar y en caso, les repito, si ya hubiera un tema ahí de entrar a fondo en cada uno de los actos, bueno, pues ahí lo podríamos ver en otro momento, pero les repito, todos los actos de fiscalización son un espejo del tema fiscal, o sea, no hay algo hecho exclusivamente para la entidad federativa. Lo único que son las personas que lo ejecutan, que son autoridades estatales. De ahí en fuera, pues es todo lo federal. Pues te felicito porque no nada más hay que fiscalizar a los que siempre están y en ese aspecto, pues te agradecemos que nos hayas compartido en Hagamos un Trueque tu experiencia. No sé, Daniela, si quieras comentar algo. No, la verdad es que a mí también me encantó. La verdad es que también nosotros como que a veces no nos esperamos en algunos estados que pueda haber también esta posibilidad, ¿no? De auditorías. Creo que también es importante conocerlos, ¿no? Porque a veces nos llegan auditorías, como dice Octavio, de oye, ¿sabes qué? Me está auditando el estado, etcétera. Es importante que todos lo conozcamos.
Y bueno, pues agradecerte por este trueque, la verdad nos encantó. Muchas gracias también por las porras, seguir compartiendo. Yo creo que también te agradecemos que quieras compartir tus conocimientos, Gracias. tu experiencia y también para desarrollar talentos, ¿no? Muchísimas gracias y quisiera extenderte un reconocimiento virtual. Sí, que me ayudan a ponerlo. Muchas gracias, muchas gracias. No, a ti, Ivette, de verdad. Dice TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento a Ivette Quintana por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Anexo 8 de Comercio Exterior en entidades federativas el día 4 de agosto del 2020. Te agradezco muchísimo y hasta invitarte a que nos escribas un artículo acerca del Anexo 8. Muchas gracias. Y ahí también a ver incentivos, FOFIR, los actos de fiscalización. Y nada más para no dejar, fíjense que el anexo 8 es el mismo en todas las entidades, o sea, no cambia. Lo único que cambia son las fechas de publicación, obviamente en el diario oficial. Pero exactamente el anexo 8 en la Ciudad de México es el número 1, pero el contenido es el mismo. Y de hecho, te comparto, en los grupos que tenemos de WhatsApp, puras felicitaciones. Muchas gracias. Una excelente plática. De verdad que te agradecemos mucho, Ivette, y pues estamos pendientes. Tenemos que ir a Oaxaca a visitarlos, por supuesto. Sí, claro que sí, acá nos esperamos con unas tlayudas. Me parece perfecto. Bueno, yo iría por otra cosa adicional. Un mezcalito, bueno, tenemos mezcalito, tenemos bastante cosa bella. Y a visitar a Ricardo Osorio, mira, ya está poniendo el mezcalito. Grandes amigos que tenemos en Oaxaca. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.